Ahora bien, si recordamos, en el caso electrostático, cuando definíamos nuestro campo de desplazamiento, teníamos también una permitividad relativa que era debida precisamente a la polarización. Aquí vamos a tener algo similar, pero esta vez para la permeabilidad magnética. De forma que vamos a tener una permeabilidad relativa debida a nuestra magnetización. Entonces, si tenemos unas propiedades magnéticas lineales, homogéneas, isótropas, lo que podremos hacer será expresar nuestro vector magnetización como una forma directamente proporcional a nuestra intensidad de campo magnético, nuestro campo H. Siendo esto lo que vamos a llamar susceptibilidad magnética, que es algo totalmente análogo a la susceptibilidad eléctrica. Entonces, llegados a este punto, si nosotros recordamos que el campo B estaría definido como mu sub 0 H más M, por lo que vimos justo encima, si simplemente despejáis esta ecuación, obtenéis esta de aquí. Entonces, si B es mu sub 0 por H más M, al sustituir esta forma dada por las propiedades lineales homogéneas isótropas, lo que obtendremos será mu sub 0, 1 más la susceptibilidad magnética por H. Y ahora bien, si a esto lo llamamos mu sub R, que sería la permeabilidad relativa, entonces lo que tendremos será mu sub 0, mu sub R, H, y si a esto lo llamamos permeabilidad absoluta, entonces lo que tendremos será mu H. Por tanto, nuestra ecuación quedaría como que la inducción magnética es la permeabilidad absoluta multiplicada por la intensidad de campo magnético H. Entonces, esta sería nuestra ecuación. Y en base a esto, podemos caracterizar diferentes materiales magnéticos según los efectos sobre la inducción magnética en un solenoide. Esto es, si nosotros lo que hacemos es coger un típico solenoide por el cual pasa una corriente eléctrica y en el medio nosotros metemos este material. De manera que el campo magnético aplicado sea de este estilo. Esto es, que en esta zona interior el campo magnético pues sea un campo magnético uniforme y constante. Entonces, cuando no hay ningún material en el solenoide, nuestro campo en esta región es B sub 0. Sin embargo, cuando metemos el material dentro, van a suceder pues tres posibles circunstancias. La primera es que el campo magnético se reduzca, que sea el caso del diamagnetismo. Esto es, que B, entre B sub 0, siendo B sub 0 el campo magnético, si no hubiera nada dentro, es menor o igual a 1. Esto es, que estos materiales repelen el campo magnético. Y por tanto tendrían una permitividad relativa menor o igual que 1, lo cual significa susceptibilidad magnética negativa. Por otro lado, tenemos la posibilidad de tener un material paramagnético. En este caso, lo que sucederá es que el campo magnético aumentará en el interior. Mayor o igual que 1. Estamos poniendo el igual
porque dependiendo del sitio, el igual estará en un lado o en otro, entonces aquí los dejamos en ambos lados. Y en este caso, el material sería atraído hacia el campo magnético. Que me olvidé de comentarlo aquí. En los casos del diamagnetismo, estos materiales pueden levitar en campos magnéticos. Y en el caso paramagnético lo que tendríamos sería que pues mu sub r es mayor o igual que 1, lo cual significa que la susceptibilidad magnética es positiva. Y después tenemos el caso de los materiales ferromagnéticos. En este caso, ¿qué sucede? Lo que sucede es que el campo magnético aumenta muchísimo, lo cual también hace que estos materiales se vean atraídos por el campo magnético. Pero en este caso, la permitividad relativa es muchísimo mayor que 1. Y por tanto, la susceptibilidad magnética es muy grande. ¿Y a qué es debido cada uno de estos fenómenos? Pues básicamente, el caso diamagnético es debido al movimiento orbital de los electrones de pues un cierto material. Por tanto, todos los materiales deberían tener al menos una componente diamagnética, porque todos los materiales tienen electrones. Después tendríamos el caso del paramagnetismo. El paramagnetismo es debido a momentos de spin desapareados. Cuando en vez de tener dos spines que van en direcciones contrarias, tenemos uno que va suelto. Este momento se puede ir acumulando de manera neta y por tanto nos da este fenómeno. Y luego tenemos el fenómeno, digamos, más interesante, que es el ferromagnetismo, que es debido a que si nosotros tenemos nuestro material, este material tiene unas zonas llamadas dominios en las cuales todos los momentos magnéticos están alineados, pero solo en esas regiones, no las regiones unas con respecto a otras. Estos dominios suelen ser de unos 10 a la 15 a 10 a la 16 átomos y en general son magnetizados por el movimiento de spin de los electrones, incluso sin campo magnético. Y las paredes que hay entre estos dominios pueden moverse alineándose, o sea, de manera que los dominios que tengan un momento magnético que esté alineado con el campo magnético que estamos aplicando se vuelven más grandes. Por ejemplo, si nosotros en este caso aplicásemos un campo magnético en esta dirección, entonces lo que tendríamos sería que este dominio de aquí crecería, este dominio de aquí también crecería, este dominio de aquí también crecería. Y se irían comiendo a los demás dominios. El primero en caer, evidentemente, sería este, después este, después este, después este, después este. Por temas de cómo están alineados con respecto al campo magnético externo. Entonces, eso es, digamos, algo bastante interesante. Y claro, el tema es que este proceso solo es reversible si el campo magnético, o sea, la intensidad de campo magnético aplicada o resultante, digamos, es débil. Esto es, si el campo H es débil. Si no, se da un fenómeno de retardo en la inversión. Y este sería el proceso de la histéresis. Esto es, si nosotros tenemos vamos a dibujar esto así. Si nosotros tenemos un sistema de ejes
los cuales vamos a poner aquí el campo magnético y el campo H, y empezamos desde el 0, vamos a empezar sin ningún tipo de campo magnético, voy a ponerlo en rojo. Entonces, a medida que nosotros vayamos aumentando el campo magnético, va a ir aumentando el campo H. Pero claro, eso va a ser hasta cierto punto. Y si luego disminuimos el campo magnético, va a disminuir también el campo H. Y vamos a volver al 0,0. Pero ¿qué pasa? Si aumentamos lo suficiente, lo que va a suceder es que al reducir el campo magnético, o sea, al bajar en esta dirección, vamos a hacer esta trayectoria. Por tanto, cuando tengamos campo magnético 0, no tendremos un campo H0. Y a medida que vayamos haciendo este ciclo, incluso poniendo inducción magnética negativa y demás, vamos a obtener una forma de este estilo, digamos. Y esto va a ir incrementando hasta que lleguemos a la saturación, al campo de saturación, que sería este de aquí. Entonces, en el caso de la saturación, que ya sería el máximo al que podríamos llegar, lo que tendríamos sería una forma de este estilo. A ver si la dibujo bien. Tendríamos una forma así. Y esta sería nuestra curva de histéresis. Aquí tendríamos el campo magnético remanente y aquí los campos H críticos. Bueno, coercitivos, perdón. Y aquí lo que se va a cumplir es que el campo, o sea, la inducción magnética remanente va a ser mu sub 0 la magnetización remanente. HC va a ser nuestro campo coercitivo y también tendremos el campo magnético de saturación, que va a ser mu sub 0 H más ms, que va a ser prácticamente todo mu sub 0 ms. Y claro, esto lo que nos dice es que si el campo aplicado es suficientemente fuerte, todos los dominios se van a alinear con el campo magnético. Esto es lo que nos representa este campo de saturación. El campo de saturación es el que tenemos que aplicar, digamos, para que todos los dominios se alineen con el campo magnético. Y el campo residual vendría a ser lo que nos explica los imanes. Cuando magnetizas muy fuerte un material ferromagnético, lo que va a pasar es que luego de quitarle el campo magnético, va a seguir teniendo un campo magnético el mismo. Y lo que sucede aquí es que el área de esta región viene a ser la energía perdida como calor por el rozamiento de las paredes de los dominios a la hora de crecer. Entonces, dentro de los ferromagnéticos vamos a tener principalmente dos tipos de materiales, que son los magnéticos blandos los cuales suelen ser pues para generadores, motores y transformadores. Esto es, para ciertas aplicaciones, para ciertos aparatos que tienen que cambiar muy fácilmente su imanación. Por ejemplo, los transformadores, los motores y los generadores son
aparatos que necesitan estar cambiando los campos magnéticos que tengan de una manera muy rápida. Entonces, estos lo que tienen son grandes niveles de magnetización a partir de campos magnéticos muy bajos. Esto es, su curva de histéresis vendría a ser algo así, extremadamente alargada. ¿Por qué? Porque si son tan alargadas y estrechas, que eso es importante, tendrán poco área y por tanto, al estar emanando y desemanando muy rápidamente, no tendremos el problema de estar perdiendo mucha energía, que no es lo que pasaría en el caso de los magnéticos duros, los cuales pues se suelen utilizar para tener imanes permanentes. Estos tienen como propiedad que de hecho se resisten a desemanarse y que por tanto van a tener un alto valor del campo coercitivo y una curva ancha. Esto es, van a tener una curva de histéresis de este estilo. Por tanto, va a ser muy complicado desemanarlos. Y eso es lo más razonable y eso es lo más deseado cuando tú quieres tener un imán permanente. Que necesites una variación de energía muy alta para que de hecho pierda sus propiedades magnéticas. Y después tendríamos por una tercera banda, tendríamos las ferritas. En las cuales algunas son cerámicas con una conductividad baja, limitando las pérdidas por corrientes parásitas de alta frecuencia. Y se suelen utilizar para núcleos de antenas, y ciertos tipos de transformadores, por ejemplo. Y bueno, aquí lo que sucede en los ferromagnéticos, que es algo que también tenemos que tener en cuenta, es que nosotros, si tenemos un ferromagnético que está imanado, aunque sea, por ejemplo, un ferromagnético duro, tendremos que darle mucha energía para que sus dominios se desorganicen. Esto es, exceder la energía de acoplamiento de estos dipolos, la energía interna que tiene. Eso lo podemos conseguir básicamente aumentando la temperatura. Y esto es lo que nos define la temperatura de Curie, o temperatura crítica, que viene a ser una temperatura a partir de la cual el ferromagnético se va a convertir en un material paramagnético. Y ahora bien, una vez visto todo este tema, podemos ya meternos, por ejemplo, en el tema de las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno para estos campos. Entonces, si tenemos como premisa medios lineales, homogéneos, isótropos, lo que tendremos es que, aprovechando la ecuación de la divergencia de la inducción magnética, que tiene que ser 0, y aprovechando la ecuación del rotacional de la intensidad de campo magnético, que es igual a la densidad de corriente libre, y evidentemente que el campo magnético es proporcional a este campo, a esa intensidad de campo magnético, lo que tendremos es que por este lado tendremos que las componentes normales del campo magnético son continuas y que por tanto las componentes normales del campo H seguirán esta relación y por otro lado de esta lo que deducimos es que las componentes tangenciales tienen una discontinuidad dada por la
densidad superficial de corriente. Y para los campos, o sea, para la inducción magnética, tendríamos este resultado. Estos dos resultados se pueden deducir muy fácilmente, podéis hacerlo por vuestra cuenta, simplemente cogiendo una superficie de este estilo con un volumen así. Volumen aquí que se mete por dentro y poniendo aquí la normal a la superficie, B2, B1. Aquí vamos a tener diferencia de H. Y aquí vamos a tener diferencial de superficie. Y esto es el medio 1 y esto es el medio 2. Y en este caso de aquí, lo que tendríamos sería este volumen, en el cual tenemos una densidad superficial de corriente en esta dirección, y vamos a hacer esta superficie de aquí, este ciclo, donde esto es diferencia de altura, por aquí viene la inducción magnética 1, por aquí la inducción magnética 2, aquí tenemos la normal a la superficie y el ángulo que forman es Z. Entonces, siguiendo esto, en principio deberíais poder obtener estas 4 relaciones. Ahora bien, en medios con imalación M, así en general, lo que vamos a tener es que la divergencia es 0 y que B es mu sub 0 H más M. Entonces, en este caso, si por un lado, o sea, si aplicamos la divergencia a ambos lados de esta ecuación, como la divergencia del campo magnético es 0, entonces lo que vamos a tener simplemente va a ser este término de aquí. Por tanto, vamos a tener esta ecuación de aquí, que nos va a conducir a que las componentes normales de la intensidad del campo magnético van a tener esta discontinuidad que va a ser exactamente la misma que tengan la magnetización, y por tanto la discontinuidad de la magnetización va a ser la fuente de la discontinuidad del campo magnético. O, mejor dicho, que la discontinuidad en la magnetización va a generarnos esta intensidad de campo magnético. Esto por un lado. Y por el otro lado, aprovechando que el rotacional de la inducción magnética es una expresión de este estilo y la densidad superficial magnética es una expresión de este estilo, entonces lo que obtendremos será esta ecuación. K más M2 menos M1 por N. De forma que la discontinuidad de la magnetización nos va a provocar una discontinuidad en el campo, en la inducción magnética, y a su vez también la densidad superficial de corriente nos va a generar esta discontinuidad. Tenemos, digamos, dos fuentes para esta segunda discontinuidad.
en las componentes tangenciales de la inducción magnética. Ahora bien, con esto ya podemos abordar el siguiente tópico, el siguiente tema, que son los circuitos magnéticos. Circuitos magnéticos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Tenemos un material, así, y por un lado enrollamos un cable con n vueltas. N vueltas. Y aquí entra una intensidad eléctrica. Entonces, esto va a generar que por aquí haya un campo magnético dado por una diferencia de potencial y aquí haya algo que sea como una intensidad. Entonces, el circuito equivalente de esto va a ser una fuente de potencial y aquí una resistencia equivalente. Por aquí va una intensidad I. Entonces, esta resistencia va a ser que la fuerza electromotriz entre la corriente nos dé voltaje entre intensidad, y esto, como sabemos, es la integral cerrada del campo eléctrico diferencial de línea dividido entre la integral de superficie de J de S. Pues en el caso magnético, en vez de tener una cosa llamada resistencia, vamos a tener una reluctancia, que vamos a representar con esta R caligráfica. Reluctancia. ¿Qué sucede con la reluctancia? Pues que la vamos a definir de una manera bastante similar. Va a ser la fuerza magnetomotriz dividida entre el flujo. Esto es, vamos a tener aquí abajo el flujo magnético a través de la superficie y aquí vamos a tener la fuerza magnetomotriz que va a ser pues n veces la intensidad. Y esto pues nos va a dar, si sustituimos ecuaciones, H por dl entre la integral de superficie dB por ds. Esto con unidades de Henry a la -1. Y en estos circuitos magnéticos pues se cumplen las leyes de Kirchhoff de una manera muy parecida a los circuitos eléctricos. En un circuito eléctrico tendríamos esta primera ley, que en un caso magnético sería simplemente sustituir esto aquí y esto aquí. Y la ley de los nudos se convertiría en la suma de los flujos. Y claro, en este circuito, como tenemos que la integral cerrada de h de L es la integral dividido entre esta integral, esto va a ser, en un caso, digamos, uniforme, donde la longitud que recorre del hierro sea L, entonces vamos a tener esto de aquí, H por L dividido entre B por A, si tenemos un área constante. Y esto pues simplemente nos va a dar
esto de aquí, por ser campos eléctricos o sea, por ser campos magnéticos uniformes. Entonces tendremos esa expresión de aquí. Simplemente por el hecho de que estamos considerando que este solenoide, digamos que está generando un campo magnético suficientemente uniforme. Entonces por eso tenemos esta situación de aquí. Entonces, hemos visto este caso de aquí y podemos tirar para el caso de un electroimán. Un electroimán vendría a ser simplemente un material con esta forma de C, con una apertura aquí de longitud D, que tiene dos bobinas enrolladas. Esto sale por aquí. Esta es la intensidad que va por aquí. Y vamos a poner otra por acá. Y con la corriente yendo en la dirección opuesta. Pero de manera que, digamos, el flujo el flujo magnético vaya todo en la misma dirección. Entonces aquí lo que tenemos va a ser que la integral cerrada de h por dl va a ser n veces la intensidad. Esto es por lo básico que ya hemos visto hasta ahora. Pero claro, aquí lo que vamos a tener es que esta parte de la integral va a ser hf por la longitud total menos este espacio d, y este hf vendría a ser la inductancia, o sea, la intensidad de campo magnético dentro del hierro, y luego tendríamos una pequeña componente de H sub 0, que sería el campo magnético en el vacío, esto es, en este hueco. Y esto, si lo trabajamos un poco, vendría a ser simplemente esta expresión de aquí, que como sabemos va a ser n veces la intensidad. Y si por continuidad las componentes perpendiculares del campo magnético son iguales, no tenemos pérdidas de flujo ni nada por el estilo, entonces vamos a tener que BF tiene que ser igual a B sub 0 y tiene que ser igual a B. O sea, B es el nombre que le vamos a dar de manera genérica a ambos. Esto es, el campo magnético en esta región tiene que ser igual que el campo magnético aquí. Entonces lo que vamos a obtener es que B, si sustituimos esto aquí y despejamos, vamos a obtener que B va a ser mu por mu sub 0 Ni dividido entre mu sub 0 L más D mu menos mu sub 0. De manera que en esta región podríamos, pues, controlar más o menos cuál es el campo magnético uniforme que queremos aplicar en esta región en concreto, simplemente cambiando la intensidad o escogiendo otro material o cambiando esta distancia. Entonces, esto digamos que es algo de gran utilidad. Así que bueno, en este tema hemos visto varias aplicaciones de campos magnéticos en medios materiales, hemos visto sus diferentes propiedades y nos hemos metido también en el tema de los circuitos magnéticos un poco. Entonces, en el siguiente vídeo ya nos vamos a meter en los campos variables en el tiempo, con la ley de Faraday de la inducción electromagnética, también con inductancias e inductores, con energía magnética, con la energía disipada por histéresis y con la fuerza magnética. Eso sería lo que veríamos en el tema que viene.
Entonces, ya sabéis, cualquier duda me la podéis dejar en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.